noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches.
Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Delia Verástegui, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Técnicos Textiles, quienes les damos la bienvenida a esta nueva conferencia virtual titulada Eficiencia Energética en la Industria Textil, a cargo del ingeniero Henry García. El ingeniero Henry García es ingeniero químico con 22 años de experiencia en el sector textil, en el sector energía, petróleo, gas natural, energías renovables y electricidad. Magíster en gestión de la energía en ESAN, con mención en gas natural, segunda especialidad en energía solar y maestría en cambio climático. Además, cuenta con estudios de posgrado en Taiwán, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Alemania, Japón y Corea del Sur. Especialista en tecnologías limpias, cuenta con la certificación internacional de especialista en el software Red Screen Expert, otorgado por el Instituto Canadiense en Formación en Energía, CIET. Ha laborado como especialista en planeamiento energético en el Ministerio de Energía y Minas y además se ha desempeñado como consultor para organismos nacionales e internacionales. Bienvenido, Henry. Puedes empezar. Por favor, las preguntas que tengan las pueden realizar mediante el chat y al final de la exposición el ingeniero las estará absolviendo. Okay. Adelante, Henry. Buenas noches con todos. Ante todo, espero que en medio de esta pandemia que nos tiene tan afligidos, estén bien de salud, sobre todo estén cuidándose, como todos. Voy a hacer una presentación en este tema de eficiencia energética en la industria textil desde el punto de vista de un ingeniero especialista en el sector de energía, ¿no?, con experiencia en el tema de tecnologías limpias y eficiencia energética, conocedor en parte del sector textil, pero de hecho no somos especialistas en el rubro textil específicamente. Nuestra especialización es en el rubro de energía. Sin embargo, sí quiero tocar algunos aspectos creo que interesantes en torno a los consumos energéticos en el sector textil, pero sobre todo darles algunas pautas de herramientas que actualmente se pueden descargar gratuitamente de la web, ¿ya?, y que les puede servir a los especialistas propiamente del sector, en este caso del sector textil, para que hagan sus propias evaluaciones y puedan, entre otras cosas, determinar el potencial de ahorro de energía para sus diferentes procesos. Entonces, esa es la segunda parte de la presentación, darles información, mostrarles lo que pueden desarrollar, lo que pueden evaluar, utilizando herramientas que se puede descargar gratuitamente, ¿no? Y que yo espero puedan compartir la opinión que tengo, que es sumamente útil para hacer, por ejemplo, una auditoría energética. Es sumamente útil, es muy completa. Espero que al final de esta presentación algunos de ustedes
se anime por seguir el camino que, por ejemplo, que quien les habla empezó hace más de 10 años, explorar en detalle esta herramienta y otras en realidad, solamente les voy a mostrar una, y que finalmente nos ha permitido hace algunas semanas conseguir el certificado de especialista en el manejo de esta herramienta otorgado por el Instituto Canadiense. Vamos a empezar. Vamos a empezar analizando los consumos de energía del sector industrial, y dentro de ellos el rubro textil, como pueden ver ahí en el cuadro. El textil está junto con el rubro de curtiembres. Es como se ha agregado a la información en el balance de energía útil. Por cierto, toda esta información es disponible en la página web del Ministerio de Energía y Minas. Quien habla estuvo supervisando ese trabajo hace algunos años. Y es interesante porque el balance de energía útil establece los consumos de energía por rubro, o sea, por actividad económica, por región, y para cada actividad económica por tipo de uso y por fuente de energía. Entonces, un estudio que demoró más de 2 años y permite a los interesados en el sector de energía conocer en detalle cuál es nuestra estructura de consumo, ¿no? Entonces, se concluyó hace 3 años este trabajo. Entonces, fíjense, referido al sector textil y curtiembre, ahí predomina la industria textil, por cierto, ¿no? Se puede apreciar, entre otras cosas, que ustedes los especialistas lo deben conocer mucho mejor que yo, que el principal rubro en el consumo energético es la fuerza motriz. Y si es la fuerza motriz, entonces estamos hablando que los consumos de energía eléctrica son los más relevantes en las empresas textiles, en general, en promedio. Ojo, que esta es la suma del rubro textil para el cual se han recabado encuestas a nivel nacional, ¿no? Seguramente hay algunos valores que pueden estar desactualizados, porque todo es dinámico, eso se hizo hace algunos años, no mucho tampoco, pero les muestra unas pautas, ¿no? Entonces, ahí se puede apreciar el rubro textil. El rubro textil, a comparación de otros sectores, sigue siendo pequeño, ¿no? Como se puede ver ahí. Y claramente se aprecia, como decía, ¿no?, que los consumos de energía eléctrica son los más preponderantes, ¿no? Si se comparan, por ejemplo, otras industrias acá en el Perú, uno puede apreciar, por ejemplo, ¿no?, que la industria alimentaria claramente se invierte la figura. O sea, en la industria alimentaria, el tipo de consumo energético preponderante viene a ser el calor de procesos. Entonces estamos hablando que el rubro térmico es el más relevante. Por tanto, si especificamos un poco, el rubro de las calderas para generación y distribución de vapor es de hecho el más importante en ese sector, ¿no? Y si hablamos específicamente por fuente, ¿ya? Si hablamos por fuente, acá se puede apreciar, como mencionaba hace un momento, ¿no?, que si la fuerza motriz es el principal rubro en cuanto a los consumos energéticos, la electricidad es la fuente preponderante, ¿no? Claramente se puede apreciar que cada vez
casi más del 90% en promedio, ¿no? Es consumo de energía eléctrica, ¿no? Y se puede apreciar cómo hay similitudes, por ejemplo, en este sentido, con el rubro de metalmecánica. El metalmecánica tiene una estructura que es similar, ¿no? En el sector de la industria alimentaria, comparativamente, ahí se aprecia que los consumos de combustibles fósiles y no renovables como la leña, junto con el GLP y el gas natural, el gas por red es el gas distribuido por ductos, ¿no? Son los más importantes. Además se aprecia ahí el petróleo industrial 5 y el 500, y además del diésel. Ahora entremos un poco más al rubro de la industria textil propiamente, ¿no? Entonces, seguramente aquellos especialistas del sector ya estos datos lo deben manejar mucho mejor que yo, pero sí me parece interesante elevarlo en esta presentación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura de costos? El costo de fabricación, ¿no? Y cómo influye el sector de energía en este rubro. Acá se muestran estadísticas de varios países, no aparece el Perú porque no se tenía data de Perú. Seguramente algunos de ustedes lo deben manejar, ¿no? Pero el rubro de energía, en promedio, dentro de los costos de fabricación, está entre el 5 y el 12%, ¿no? Más o menos. Entonces, claramente se aprecia que el consumo energético no es el más relevante de la industria textil, como muchos lo podríamos intuir, ¿no? No es el más relevante, sin embargo, no significa que no interese o que no importe, ¿no? Pero sí acá aparece un dato interesantísimo que lo quería comentar, que es el manejo de residuos, ¿no? El manejo de residuos tiene tanto o más preponderancia en algunos países que el rubro propiamente energético. Entonces, si hablamos pues de tecnologías limpias, sobre todo hablamos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, hacer un reuso apropiado pues de los residuos o hacer una adecuada gestión de los residuos va a ser sumamente importante, ¿no? Entonces, ese es un rubro a tener en cuenta. Después, otro aspecto interesante, bueno, seguramente muchos lo manejan, es que la materia prima es de lejos lo más importante en los costos, la estructura de costos, ¿no? En promedio está por arriba del 50% y eso es muy importante, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en este sentido que si bien es cierto, una auditoría energética siempre va a ser importante para una industria, en una industria textil en el cual el rubro energético dentro de la estructura de costos no es el más relevante, seguramente difícilmente va a ser priorizado, ¿no? En la medida que otros tipos de proyectos relacionados específicamente con la materia prima y sus diferentes aspectos, como calidad, ¿no? Costos, cadena logística, entre otras cosas, van a ser lo más importante, ¿no? Sin embargo, hay un aspecto que he estado investigando a propósito de esta presentación, que es el análisis del ciclo de vida. Cuando analizamos el ciclo de vida y consideramos, por ejemplo, por un tipo de prenda textil, ¿no? que se fabrique, cuáles son los kilogramos de
CO2 equivalentes, ¿no? A lo largo de todo el ciclo de vida de esa prenda que se genera, ¿no? Entonces, y si analizamos en este mercado cada vez más competitivo, ¿no? que disminuir justamente las emisiones asociadas a la fabricación de una determinada prenda y que se simplifica o que se muestra a través del análisis del ciclo de vida, hacer eso puede hacer a una empresa bastante más competitiva que otra. Hablando de no directamente del rubro energético, sino asociado a un análisis de ciclo de vida de diferentes tipos de productos que se tienen en la industria textil, como el reducir la huella de carbono de estas prendas va a ser importante para que una empresa pueda mejorar su posicionamiento, ¿no? Y si hablamos de reducir su huella de carbono, sí estamos ahí directamente involucrándonos con el sector energético. Porque no significa que el consumo de energía va a disminuir, no significa eso necesariamente, sino que podemos incorporar fuentes más limpias que incluso en algunos casos puede involucrar fuentes renovables, en los cuales va a haber una disminución sensible de las emisiones de CO2 justamente por el carácter renovable que tiene. Y si hablamos del Perú, en donde tenemos industria textil pues en las principales ciudades, ¿no? No solamente en Lima, donde el potencial, por ejemplo, de radiación solar no es muy relevante, pero sí en Arequipa, por ejemplo, donde sí es muy relevante el potencial de energía solar. Entonces sí podríamos decir que aprovechando las fuentes renovables, ¿no? Podríamos disminuir la huella de carbono de diferentes prendas, ¿no? Y al hacer eso estaríamos haciéndolo nuestra industria más competitiva. Y todo partiendo de un análisis del ciclo de vida, ¿no? Eso me pareció sumamente interesante. He visto unas publicaciones recientes donde analizaba el ciclo de vida dependiendo el tipo de fibra y dependiendo el tipo de producto, ¿no? Y mostraba cómo, por ejemplo, utilizando tecnologías limpias o menos contaminantes, se podía reducir esa huella de carbono. Eso lo dejo como un concepto para que ustedes especialistas lo puedan profundizar, ¿no? Y lo puedan valorar, ¿no? Sigamos analizando la industria textil. O sea, acá les muestra algunos tipos de procesos que ustedes los deben conocer mucho mejor que yo, ¿no? Como lavado de lana, acabado de hilos, tintura de fibras cortas, acabado de tejidos de punto, acabado de tejidos sin tinturas, ¿no? Y en cada uno se muestran los ratios promedio. Esto es para Reino Unido, ¿no? De consumos de energía por kilogramo, ¿no? Entonces, y además del consumo de agua, ¿no? Entonces, lo interesante de estos ratios es que si nosotros podemos medirlo en nuestras propias empresas y compararlo con los ratios que aparecen aquí, entonces ya podemos tener una idea de cuán competitivos somos. Y si estamos por encima de estos ratios, sensiblemente por encima, entonces sí podríamos decir que tenemos una oportunidad de mejora, entonces que podríamos implementar alguna medida para reducir el consumo de energía y además el consumo de agua, ¿no? Entonces es importante encontrar las oportunidades de mejora, ¿no?
Entonces, esta tabla les puede servir para ello, ¿no? En caso ya no lo tengan identificado. Y acá aparece un gráfico que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? En donde se muestra cuál es la participación de la energía térmica y la energía eléctrica. O sea, cuál es la estructura de consumo energético por diferentes tipos de procesos, ¿no? Entonces se puede ver que mayoritariamente, y tal como se podría apreciar de la primera tabla que les mostré, mayoritariamente lo que predomina son los consumos eléctricos. Sin embargo, hay algunos procesos en los cuales los consumos de vapor seguramente, que son los consumos térmicos, sí son relevantes. Entonces, hablamos del área de tintura, por ejemplo, o el área de producción de fibra, donde el consumo de energía térmica, en un caso en la tintura está en 57%, y en el lado de producción de fibra está en 60%, ¿no? Entonces, si es nuestra área en la que nosotros estamos trabajando o en la que estamos supervisando, entonces sí podríamos fijarnos en este caso cuáles oportunidades de mejora podemos tener para poder hacer ese consumo de energía térmica más eficiente, ¿no? Seguramente iba a tener que ver con con todo el sistema de generación y distribución de vapor, y ahí pues hay mucho que hablar en eso, ¿no? Mucho que hablar, ¿no? De ajustes operativos en la caldera, de la previsión de los aislamientos, de las trampas de vapor, ¿no? Hay muchos aspectos que tener en cuenta, ¿no? De calcular, en principio, calcular cuál es la eficiencia energética de la caldera, ¿no? Y hacer un monitoreo, revisar cómo va variando el agua de condensado, cuánta es la recuperación de condensado que se tiene. Hay muchos aspectos que mencionar solamente sobre el rubro térmico. Y si hablamos pues del rubro eléctrico, el gran consumo que se va a tener en el rubro de motores eléctricos va a ser relevante, ¿no? Entonces, si tenemos motores eléctricos estándar o motores en general, motores eléctricos que no se han reemplazado por lo menos en los últimos 10, 20 o 30 años, seguramente que vamos a encontrar oportunidades en reemplazarlo por equipos más eficientes, ¿no? Y hay que valorar, pues, en ese sentido, de cuál es el análisis del costo-beneficio, ¿no? Que se da por eso. Entonces, aquí les muestro algunas medidas específicas, ¿no? De oportunidades de ahorro de energía. Es un resumen de una publicación de la CAF. Está disponible en la web, por ejemplo. Pero lo pueden descargar y ahí apreciar con más detalle, ¿no? Entonces, acá mencionan en general, ¿no? Tanto enfocado en el rubro térmico como en el rubro eléctrico, ¿no? Entonces, como medidas específicas que se menciona, bueno, instalación de sistemas de recuperación de calor en calderas, por ejemplo, ¿no? Los potenciales de ahorro energético son referenciales, siempre van a depender de cada caso específico, pero se muestra acá como valores referenciales, ¿no? Entonces, acá se muestra, por ejemplo, que la instalación de sistemas de recuperación puede tener un potencial de ahorro de energía cerca del 50% y un periodo de recuperación menor a 3 años, ¿no? Los costos son los que aparecen ahí, siempre va a depender del tamaño del sistema, ¿no? E instalar sistemas de cogeneración. De hecho, que recuerdo que hay más de una empresa textil aquí en el país que tiene sistemas de cogeneración.
Entonces, eso es, desde el punto de vista energético, es lo más eficiente porque se autogenera la propia empresa eh, sus, la energía que va a necesitar, tanto en la parte, incluso de manera simultánea, porque un equipo de cogeneración es justamente un equipo en el cual se genera energía térmica y energía eléctrica de manera simultánea. Entonces, para una empresa que tiene consumo de energía eléctrica y consumo de energía térmica, qué mejor tener una planta de cogeneración que te pueda proveer al menos parcialmente parte de tu demanda, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que es imposible que hagamos un match entre nuestra demanda térmica y nuestra demanda eléctrica con un determinado tipo de cogeneración. Siempre o vamos a priorizar abastecer uno o abastecer o la demanda térmica o la demanda eléctrica, ¿no? Nunca se va a poder cubrir ambas a la vez, de manera completa por lo menos. Entonces acá también menciona la importancia de instalar extractores eólicos en los sistemas de ventilación y un aspecto que es relevante para las empresas textiles que están en zonas en donde hay un buen potencial solar, ¿no? Y de energía solar. Y acá me estoy refiriendo a las empresas que están en el sur del país, entre Puno, Arequipa, sobre todo, con gran potencial solar. Aprovechar este recurso es ideal, ¿no? No por casualidad es que Arequipa tiene cerca de 50.000 termas eh, solares instaladas entre viviendas y algunas en los principales hoteles de la ciudad, ¿no? Entonces, si entendemos que la energía solar ya se utiliza ahí en estas zonas por su alto potencial, entonces podemos entender que también tienen potencial para aprovecharse en la industria, ¿no? Y específicamente en proceso de secado. Acá menciono otro aspecto que yo indiqué hace unos minutos respecto al reemplazo de motores, la instalación o reemplazo de motores de baja eficiencia por motores de alta eficiencia. Esto siempre es lo más costoso. O sea, los periodos de recuperación no van a ser tan pequeños. Puede tomar más de 5 años en muchos casos. Entonces, siempre hay que priorizarlo, ¿no? Entre otro tipo de inversiones. Y como mencionaba pues hace un rato, en el sector textil hay que valorar que dentro de la estructura de costos de producción, el rubro energía no es el más relevante, ¿no? Entonces, siempre hay que tener con pinzas ese aspecto. Otro aspecto ya propio del sector es el poder implementar máquinas de cargado de alta velocidad. Ustedes lo manejan seguramente mejor que yo. Las inversiones son altas, como parece aquí, algo de $100.000 por máquina. Los periodos de recuperación son cortos, estamos hablando entre 2 y 5 años, ¿no? Y el ahorro de energía muy interesante, ¿no? Entre 10 y el 20%. Los sistemas de automatización son comunes pues, en general en la industria y la industria textil no puede ser la excepción, ¿no? Después otras tecnologías para facilitar el proceso de secado, como el que aparece aquí con los microondas, ¿no? Los sistemas de iluminación, en realidad es lo más fácil, ¿no? De poder reemplazar, ¿no? En principio, los costos no son muy elevados, ¿no? Teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la industria textil, no, perdón, no es el textil, las tecnologías de iluminación en los últimos años, sobre todo en la última década, y cómo se han reducido dramáticamente los costos de las luminarias con la aparición de la tecnología LED, por ejemplo. Sí es un rubro que se debería explorar, ¿no? Entonces,
la inversión es baja y el periodo de recuperación es muy corto. Entonces, sí se abren oportunidades en lo que son sistemas de iluminación, en general en toda la industria, ¿no? Y, ¿por qué no, en la industria textil, ¿no? La instalación de calderas de alta eficiencia, como vimos, hay algunos procesos en la industria textil que tienen un alto consumo de energía térmica, por encima del 50% del consumo total de energía. Entonces, en esos rubros sí es interesante explorar esto, ¿no? De mi experiencia en el sector energético, hay muchas empresas que suelen mantener sus equipos de generación y distribución de generación de vapor pues, por muchas décadas, ¿no? Entonces, eso en principio es ineficiente, pero eso a la larga puede conllevar a un problema de seguridad en la instalación, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado de eso. Además de los temas de huella de carbono que yo mencionaba hace un rato, ¿no? Que en estos tiempos modernos que debemos buscar cómo ser competitivos, ¿no? Y si el tener una producción con una menor huella de carbono nos sirve para un mejor posicionamiento, para poder darle un matiz diferente, por ejemplo, en el marketing de nuestros productos. Entonces, hay que tener en cuenta que debemos tener equipos que, sobre todo en cuanto al consumo de combustibles, bueno, sean eficientes. Ahora voy a mostrarles el empleo de una herramienta que, en mi opinión, es muy útil y que les puede servir para hacer varios de los aspectos que yo les mencionaba hace un rato, ¿no? Se imaginan poder hacer una auditoría energética en el cual determine mis consumos de energía, tanto eléctricos como térmicos, y que utilizando la misma herramienta me indique cuánto puedo reducir estos consumos, ¿no? Implementando proyectos de eficiencia energética, y además cómo puedo reducir mi huella de carbono, por ejemplo, haciendo que parte de la energía eléctrica que yo requiere mi empresa pueda ser abastecido, por ejemplo, mediante sistemas fotovoltaicos en zonas donde hay potencial solar, ¿no? O cuánto de mis consumos de energía térmica puedan ser abastecidos mediante termas solares o colectores solares, ¿no? En zonas donde también hay buena radiación, ¿no? Entonces todo eso se puede hacer con esta herramienta, con el Red Screen Expert. Ustedes lo pueden descargar. Aquí les muestro la página web, ¿no? Lo pueden descargar, lo pueden instalar, no tiene ningún costo. Sin embargo, sí les pide una licencia que si no tienen, no es que no lo puedan utilizar, lo van a poder utilizar, pero no van a poder grabar y tampoco van a poder imprimir. Pero es cuestión, pues, si hablamos de empresas pues, corporativas, analizar pues la conveniencia de adquirir una licencia. Y si no, simplemente dejar a sus especialistas que lo utilicen, ¿no? Que terminen los resultados, que hagan pues su captura de pantalla y lo tengan para sus propias evaluaciones. Eso no le va a costar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta herramienta, del de Red Screen Expert? Uno, incluye una base de datos meteorológica a nivel mundial de la NASA. Ese es muy útil, porque cuando analizamos el empleo de
tecnologías limpias, por ejemplo, con esta herramienta uno puede saber cuál es el recurso solar en cualquier lugar del mundo, estimado obviamente, ¿no? En cualquier lugar del mundo, incluido Perú obviamente, ¿no? Y el recurso eólico también, ¿no? Otra ventaja del Red Screen es que tiene una base de datos de tecnologías que están diferenciados por tipo de fabricante y por modelo también, en el cual es como disponer pues cientos de catálogos, ¿no? Tenerlo a la mano, ¿no? Y donde yo pueda revisar no solamente los costos de tecnologías que hacen uso de fuentes renovables, sino también tecnologías convencionales, ojo. También podemos analizar, por ejemplo, ahí el costo de una caldera, por ejemplo, o el costo de una turbina de vapor, o una turbina de gas, o un grupo electrógeno, ¿no? O una luminaria, por ejemplo, o de un ventilador, o de un compresor. Es muy completo en eso. O sea, en ese sentido, es muy interesante, ¿no? Además, tiene una base de datos de proyectos desarrollados pues, en muchos países del mundo. O sea, tiene una base de datos con algo de 100 casos, más de 100 casos de proyectos de generación de electricidad con fuentes renovables, proyectos de cogeneración, proyectos de trigeneración, proyectos de calentamiento o de enfriamiento, ¿no? Auditorías energéticas, por ejemplo. Todo eso forma parte del software. Además, tiene una base de datos que nos permite comparar un determinado proyecto, por ejemplo, tipo que queramos analizarlo para Perú, nos lo puede comparar con otros proyectos similares que se hayan implementado en otros países del mundo a partir de una base de datos que tiene, a partir de un análisis de benchmarking que te permite hacer la herramienta. Todo este tipo de funcionalidades lo tiene el RESC. Acá le da un poco el detalle que les estaba mencionando. Por ejemplo, base de datos climatológicas de 4.700 estaciones a lo largo de todo el mundo. Modelos para energía renovable, cogeneración, eficiencia energética. Incluso ahora energía de las corrientes oceánicas y la mareomotriz, ¿no? Está incluido, ¿no? Base de datos de proyectos de eficiencia energética y de uso de energías renovables también. Acá se muestra un caso del uso del Red Screen para un proyecto de acondicionamiento de aire. Siempre se va a analizar un caso base con un caso propuesto y la herramienta te va a determinar, te va a hacer una evaluación de costos, obviamente, una evaluación técnico-económica, un análisis ambiental, un análisis de sensibilidad, un análisis de riesgo. Y de esta manera tenemos una herramienta que nos va a ayudar significativamente para que nosotros mismos hagamos una evaluación de la conveniencia o no de implementar un determinado proyecto que puede ser una auditoría energética, ¿no? O un proyecto que analice el uso de una fuente energética renovable, como un proyecto que promueve el uso de la energía solar fototérmica o fotovoltaica o la energía eólica, por ejemplo, ¿no? O la energía de la biomasa, ¿no? O la energía geotérmica. Se va a hacer un análisis financiero,
análisis ambiental también. Vamos a identificar cuánto es la reducción de las emisiones de CO2 por la implementación de determinado proyecto, por ejemplo. Un análisis financiero. Fácilmente se puede trabajar un flujo de caja proyectado, ¿no?, que me dé los indicadores financieros del proyecto que quiero implementar, como el TIR, el BAN, el payback, entre otras cosas. Se pueden analizar diversas opciones de financiamiento, como las que se muestran aquí. Esos son los pasos del rescreen. Se hace un análisis del sitio, un análisis del modelo energético de acuerdo a la tecnología que se quiere utilizar, ¿no? Va a incluir un análisis de costos, un análisis de emisiones, un análisis financiero y un análisis de riesgos. Todo eso integrado dentro de una sola herramienta, ¿no? Está auspiciado por el gobierno canadiense. Que lo desarrolló hace más de 15 años aproximadamente. Lo ha ido mejorando poco a poco. Acá se muestra, por ejemplo, un proyecto eólico para generación de energía eléctrica de una zona, no sé si está en Canadá, donde se analizan diversos escenarios. Acá está la pantalla inicial de la herramienta. Acá datos de recurso eólico que lo consideran sobre todo para, en este caso este mapa eólico solamente lo aplican para Canadá. En el caso de otros países como Perú, por ejemplo, lo que se tiene es una base de datos meteorológica de estaciones meteorológicas ubicadas acá en el país. Acá la herramienta. Y aquí pueden apreciar pues, la enorme cantidad de usuarios, ¿no?, que esta herramienta tiene, ¿no?, y que ha ido creciendo casi exponencialmente en los últimos años, ¿no? Acá les muestro, es una de las aplicaciones más interesantes del RedScreen, que tiene plantillas, por ejemplo, en el cual se puede tener una auditoría, en el tema de auditoría energética, que es el tema de esta presentación, se puede tener una auditoría energética modelo para algunos tipos de industrias en los cuales está la industria textil, por ejemplo. Entonces, yo puedo abrir la herramienta y escoger una auditoría para revisar, una auditoría modelo para una industria textil, ¿no? Y le va a aparecer esta pantalla, ¿no?, en el cual se van a ver una serie de tecnologías, como se puede apreciar acá en el lado izquierdo, ¿no?, de uso final, ¿no?, tanto por el rubro de los consumos de energía térmica como los consumos de energía eléctrica, ¿no? Entonces, es fácil de poderlo adecuar de acuerdo a la realidad de cada empresa, ¿no? Se puede identificar cuáles son los potenciales de ahorro, por ejemplo, en sustituir un tipo de luminaria fluorescente por una luminaria LED, por ejemplo, fácilmente, en sustituir un motor estándar por un motor de alta eficiencia, se puede apreciar muy fácilmente, ¿no?
mejorar la eficiencia de una caldera industrial, por ejemplo, también fácilmente se puede apreciar cuál es el impacto, ¿no? Y se puede caracterizar, ¿no? O sea, partiendo de identificar todo el equipamiento que existe en la empresa, se puede caracterizar todo el equipamiento existente bajo un escenario base, que es el escenario actual, y contrastarlo contra un escenario propuesto en el cual se plantean una serie de mejoras y la herramienta te ayuda para poder determinar cuál es el análisis de costo-beneficio de implementar toda la cual medida. Como puede verse aquí, por ejemplo, aquí se ven los consumos de electricidad para diferentes tipos de equipos propios de la industria textil. En este tipo de equipos también hay consumos de combustibles en el caso base y en el caso propuesto. Hay una serie de mejoras de ahorro de costo de combustible como los que se aparecen acá en el lado derecho. Como pueden ver acá en el lado izquierdo, hay una serie de ítems en el uso final donde se puede caracterizar el consumo de energía de cada tipo de unidad en este caso de la planta o de las áreas administrativas también, ¿no? Tanto eléctrico como térmico. Algunos pueden decir, se ve muy complicado, muy tranca. Alguien tiene que enseñármelo. En realidad, esa puede ser un camino. Pero lo que no les he dicho es que el Red Screen, si hay algo que le caracteriza, es el enorme uso de menús de ayuda y material de videos que tiene un canal de YouTube, por ejemplo, y además en la última versión de la herramienta hay una serie de menús de ayuda y de videos acoplados, los de link acoplados en la herramienta, que te permite, claro, con un poco de tiempo, revisar en detalle, paso a paso, cómo es que yo puedo hacer uso del software, ¿no? Entonces, es cuestión simplemente de aquellos que estén interesados en ponerse las pilas, ponerse a revisar la herramienta y si le encuentra utilidad, pues aplicarlo, ¿no? Entonces, yo los invito de pronto a que sigan el camino que yo escogí hace más de 10 años, ¿no? Actualmente yo capacito a ingenieros en el manejo del Red Screen en varias universidades, entre ellas está la Universidad de Ingeniería, en la maestría en energías renovables y eficiencia energética, los capacito en esto. En la Universidad Católica también, en la maestría en energía, los capacito. Y recientemente en la UPC también estamos entrenando a los muchachos en el uso de estas herramientas, ¿no? Pero para no dejarlos con las ganas, ¿no? Les voy a mostrar en vivo pues la herramienta. Voy a mostrarles el software y muy brevemente les voy a explicar en vivo, ya no con pantallazos, lo que les acabo de decir, pero solamente orientado a la industria textil, porque es lo que nos llama a la reunión de hoy día. Me esperan un minuto que voy a hacer un cambio de archivo, por favor. Ajá. Necesito que me compartan
A los de la APTT necesito que me den, que me habiliten como host para poder cambiar el archivo. Delia. Sí, Henry, un minuto. ¿Ya lo pueden apreciar? Ya. Entonces, este es el red screen. Entonces, esta es la herramienta que les digo que lo pueden descargar de la web, que aparece en la PPT. No le va a costar nada, ¿no? Entonces, vamos a entrar a una de las aplicaciones que tiene, que es un analizador de energía virtual. Aparecen acá en el lado izquierdo. Seleccionamos analizador de energía virtual. Vamos, aparece este menú. Escogemos a ver, industrial. Escogemos acá industria textil. Vamos a simular una industria textil, pero que esté ubicado en Lima, Perú. Lima, Perú, para que pueda aparecer, le ponemos acá Lima, Perú, la data de datos meteorológicos de Perú. Cliqueo aquí. En este momento la máquina está simulando una empresa textil ubicada en Lima, Perú, a partir de una plantilla que ya dispone en la herramienta. Solamente he tenido que hacer lo que ustedes han visto, no he ingresado absolutamente nada en este momento, solamente he hecho lo que ustedes han visto, ¿no? Puede haber acá instalación, me dice industria, el sector industrial, rubro textil, ¿no? ¿Ubicado dónde? En Lima, Perú. Voy acá al rubro de energía y miren, me aparece toda esta pantalla. Yo no he ingresado absolutamente nada. No hemos ingresado absolutamente nada. Solamente hemos cargado una plantilla que simula una auditoría energética a una empresa textil ubicado en Lima. Entonces, al haber hecho eso, me va a aparecer este menú, ¿no? Donde aquí aparecen las tecnologías para calentamiento, enfriamiento, y acá el desglose de los usos. Miren acá, aquí aparece equipos de ventilación para diferentes ambientes, ¿no? Y en cada ambiente yo puedo escoger un caso base y determinar un caso propuesto, ¿no? Al confrontar el caso base con el caso propuesto, justamente analizo la opción de reducir el consumo de energía, ¿no? Acá esto solamente está asociado, por ejemplo, al rubro de equipos de ventilación,
¿Mm? Voy bajando y acá tengo el rubro de luminarias, ¿no? Pero luminarias para diferentes tipos de ambientes, ¿no? Cada uno es un ambiente diferente, ¿no? Y en cada ambiente yo he podido especificar uno, el tipo de luminaria, la potencia de luminaria, la cantidad de luminarias. En el caso base, y puedo especificar en el lado derecho las tecnologías para, por ejemplo, si yo tengo en mi caso base un fluorescente, puedo especificar en el caso propuesto, por ejemplo, una lámpara LED que me dé un rendimiento similar al del fluorescente para poder analizar cuál es el impacto en reducirlo, en cambiarlo, perdón. Estos son luminarias. Acá vemos la parte de equipo eléctrico, ¿no? He clicado acá en el equipo eléctrico, me aparecen todos estos rubros, por ejemplo, ¿no? Todos estos rubros. Acá también aparece el rubro de agua caliente, ventiladores, electricidad de procesos, interesante, ¿no? Ingenieros, ¿no? Ya hablemos del tema de procesos, ¿no? Acá han caracterizado, por ejemplo, estas máquinas cortadoras de telas, ¿no? Y en su caso base, en un ciclo de utilización, en el caso base de 80%, en el caso propuesto se analiza reducir el ciclo de utilización en 45%. Acá máquinas de coser, máquinas serigráficas, máquinas embaladoras, ¿no? Y todo esto me va a determinar una demanda de energía eléctrica y una demanda de energía térmica, porque estoy caracterizando, como pueden ver, por cada área de procesos o por cada área administrativa incluso, el tipo de equipamiento que tiene y el tipo de consumo que tiene, ¿no? Y después, y en esta parte yo puedo analizar un proyecto N proyectos de eficiencia energética, tanto en la parte eléctrica como en la parte térmica. Y en la parte inferior, donde dice optimizar suministro, ¿no? Yo lo que puedo hacer es analizar qué pasaría si parte de mi demanda de energía eléctrica la puedo abastecer utilizando tecnologías renovables, ¿no? Que pueden tener un costo-beneficio interesante, pero además que me va a ayudar en reducir justamente mi huella de carbono, que es uno de los aspectos que mencionaba al inicio de la presentación, ¿no? Entonces yo puedo entrar acá y puedo analizar, por ejemplo, el instalar un sistema de calentamiento con energía solar, ¿no? En el cual ya está incorporado el tipo de terma, cómo tiene que estar ubicado. Y fíjense acá, la herramienta me permite seleccionar el tipo de fabricante, el tipo de modelo, ¿no?, de terma y la cantidad de termas que yo quiero sustituir. Yo quiero instalar, por ejemplo, para sustituir parte de mi demanda de energía térmica. Y si hablamos de la parte de los consumos de energía eléctrica, yo puedo analizar, por ejemplo, sustituir parte de esos consumos de electricidad, pero no sustituir, o sea, abastecer parte de esos consumos de electricidad con fuentes renovables, como podrían ser sistemas fotovoltaicos, o como podrían ser, por ejemplo, turbinas eólicas o algún otro tipo de tecnología verde, ¿no? Entonces, voy acá a este rubro fotovoltaico, y nuevamente, acá me van a aparecer diferentes modelos, ¿no?, de paneles fotovoltaicos, en el cual yo también puedo seleccionar, al igual que en las termas solares, el fabricante y el modelo, ¿no? Entonces, si yo quiero resumir todo, puedo ir acá en la parte donde dice resumen, pongo incluye medida. Miren, he clicado aquí donde dice incluye medida y acá aparecen todas las medidas que estoy planteando.
por área de procesos, por tipo de equipos. Y fíjense que yo no he ingresado nada. Yo he hecho, lo que ustedes me han visto en la pantalla es lo único que he hecho. No he ingresado absolutamente nada de información. Solo que esta es una plantilla modelo que tiene la herramienta para la industria textil. Entonces yo les pregunto a ustedes, ingenieros textiles, muchos de ustedes, si esto no les sería interesante para que con la debida capacitación que puedan hacer ustedes mismos, pudieran hacer una auditoría energética a su empresa, ¿no? En el cual planteen fácilmente cuáles son los potenciales de ahorro por diferentes tipos de productos, diferentes tipos de procesos que pueden tener, ¿no? Entonces acá se ven las diferentes áreas, ¿no? Los consumos energéticos, tanto en la parte de calentamiento, enfriamiento, consumo, en generación de electricidad, ¿no? ¿Cuál es el costo inicial? ¿Cuál es el ahorro para algunas medidas que se han implementado? ¿No? ¿Y cuál es el payback, ¿no? Que en algunos casos se da, otros no. Y fíjense la cantidad de medidas, ¿no? O sea, toda esta plantilla lo que va a incluir, ¿no? Incluye también la parte de confort térmico, ¿eh? Se pueden analizar los materiales de que están constituidos las paredes, los techos y todo, ¿no? Y cómo reemplazarlo por otros materiales puede reducir los consumos, los requerimientos de calor o de frío, pues dependiendo la época del año, ¿no? Y ojo, que lo interesante de esa herramienta es que de por sí, al haber especificado la ubicación, ya se puede recabar la data meteorológica de esa ubicación. Cuando yo he especificado Lima, Perú, no lo he puesto por gusto. ¿No? Al poner Lima, Perú, ya estoy jalando de la base de datos meteorológica los datos de temperatura, radiación, velocidad de viento, que existen en una determinada ubicación en Lima, ¿no? Si yo pusiera Arequipa, sería totalmente diferente. O sea, la base de datos meteorológica me va a llevar a una ubicación específica en Arequipa. Por tanto, los requerimientos de calor o de frío también van a ser distintos. Se resume todo y aquí aparece. Y además, como pueden ver acá en la parte superior, yo puedo hacer un análisis de costos, ¿no? Detallados, más o menos detallados, ¿no? 3, 2. Acá está bastante grueso. Análisis de emisiones, cuánta es la reducción de emisiones que puedo tener por un determinado proyecto. Un análisis financiero, fácilmente puedo hacer un análisis de flujo, por ejemplo, acá se ven los flujos proyectados. Un análisis de riesgo. Determino mis variables críticas, cómo variaría mis indicadores financieros del proyecto si estas variables cambian, ¿no? Puedo preparar un reporte que me sintetice todas las medidas que he implementado y lo pueda presentar, por ejemplo, a mi jefe fácilmente. Acá yo puedo identificar todo lo que he analizado, me va a generar en un formato de reporte, ¿no? Y eso es todo. Eso es lo que yo quería mostrarles. Y bueno, quería compartir con ustedes, ¿no? O sea, recientemente
pude sacar mi certificación en esta herramienta. Bueno, quería compartirlo con ustedes porque creo que a algunos de ustedes les puede interesar y pueden optar por capacitarse personalmente, autocapacitarse o contratar los servicios de alguien que les capacite. Acá al final, solo para terminar, acá por ejemplo, estamos entrando en el tipo de equipos de calentamiento, demanda de calefacción de oficinas, y ven acá este cuadradito azul, dice aprendizaje en línea. Ven aquí, acá dice Heating and Cooling Equipment. Y si cliqueo aquí, va a abrir un archivo, un canal de YouTube. Creo que eso no lo van a poder ver porque no está en la herramienta, en donde van a poder apreciar un video de capacitación específicamente en ese tema. Bueno, eso es todo, colegas, espero que les haya interesado. Gracias, Delia, eso es todo en la presentación. Ingeniero Harry, buenas noches. Le saluda Maciel. Por favor, ¿puede pasarme el anfitrión, por favor? Sí, yo te paso. Gracias. Así como Maciel Casasola. Ya, dame un minuto. Gracias, Henry. Muchas Vamos a gracias. revisar si hay preguntas en el chat. A ver, más. Sí, a ver, un ratito. Más. Estimados participantes, los invitamos a realizar sus preguntas en el chat, por favor, para que podamos leerlas y el expositor las responda, ¿no? Macías. Ya la vi. Ya te vi. Ya, Maciel. Ya, tú eres la host ahora. A ver, estoy revisando el chat, no veo preguntas. Creo que estuvo muy claro, Henry. Ah, bueno. Esperamos un par de minutos. Está bien. Ya, a ver. Hay una pregunta aquí. Este tipo también se puede dar en empresas de tamaño pequeña MIPE en tejidos de chompas en gamarra. En realidad, la herramienta se puede aplicar en cualquier ámbito de instalación, ¿no? Desde una vivienda a una instalación comercial o una instalación industrial, ¿no? Es independientemente del tamaño, ¿no? ¿Ya? Mientras uno pueda caracterizar los tipos de equipos que consumen energía, tanto eléctrica como térmica, elaborar un caso no es complicado. Ok, muy bien, gracias. La pregunta fue de Susana Matos. También adiciona su pregunta Susana Matos, ¿la herramienta es libre de maquinaria antigua? Uno puede especificar la data técnica del equipo a partir de la base de datos que se tiene o utilizando la información que uno ha podido recoger, ¿no?
directamente, ¿no? De placa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido no hay problema. Generalmente la herramienta te permite acoger el menú de ayuda, ¿no? Para poder identificar cuáles son los rangos, por ejemplo, de capacidades o de eficiencia a un determinado tipo de equipo. Pero si uno lo tiene, lo puede ingresar directamente. Ah, ok. Gracias. Siguiente pregunta del ingeniero Mariano Iberico. ¿Cuál es su opinión respecto al costo de instalar energía fotovoltaica en reemplazo de la energía tradicional? Depende de la zona. Entonces, en principio, el recurso solar fotovoltaico es como toda fuente renovable, depende de la ubicación. Entonces, hay zonas donde tiene mucho mayor recurso que otras. Entonces, empezando, y para eso, en el Perú se tiene un mapa solar, ¿no? Que está colgado en la página del Ministerio de Energía y Minas, donde se puede identificar las zonas con mayor o menor radiación. Entonces, en las zonas que tienen alta radiación, que es la zona sur del país, que es entre Arequipa, Moquegua, Puno, entonces se pueden utilizar paneles fotovoltaicos. Hay que tener en cuenta que el panel solamente te va a generar energía eléctrica cuando tenemos radiación. Y la radiación, dependiendo del día, pues va a empezar aproximadamente de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, siempre que usemos equipos fotovoltaicos para atender demanda eléctrica, hay que tener en cuenta la estacionalidad, ¿no? Y además que la intensidad del recurso no es la misma durante todo el día, de hecho que va variando. Va empezando muy bajo, va aumentando y cerca del mediodía llega a su punto máximo. Después se va reduciendo y cerca de las 6 de la tarde ya se oscurece y ya no tenemos recurso. Entonces tenemos que tener en cuenta que un sistema fotovoltaico debería complementarse con el uso de baterías, ¿no? Entonces, si hablamos de que la batería sirve justamente para almacenar energía, entonces si hablamos de eso, incluso en Arequipa, un sistema fotovoltaico, si lo vamos a buscar reemplazar la electricidad que viene de la red por un sistema fotovoltaico, el periodo de recuperación no creo que sea menos de 3 años, ¿no? Entonces, pero si analizáramos ese mismo proyecto para Lima, seguramente que en Lima el periodo de recuperación probablemente sea por los 5 o 6 años, porque acá hay menos recursos que allí, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero el Red Screen te permite hacer esas precisiones. Ah, bien. Siguiente pregunta de José Terán. ¿Existe una diferencia o afectación considerando que Lima difiere mucho en clima o microclimas? La pregunta está orientada al uso de paneles. Claro, o sea, en Lima el recurso solar es aproximadamente entre el 30 al 40% menos que en las zonas de mayor radiación. Entonces, por eso mencionaba hace un rato que la rentabilidad de abastecer parte de la demanda eléctrica con sistemas solares va a estar directamente relacionada con la zona donde se quiere instalar, ¿no? Entonces, y por eso es que Lima, al estar en una zona con alta nubosidad, por tanto, el recurso solar es menor. La rentabilidad de estos proyectos es menor. Pero en otras zonas donde hay empresas textiles como Arequipa, yo creo que es es muy interesante, ¿no?, utilizar esa tecnología. Bien. Siguiente pregunta de Félix Vicuña. En equipos estacionarios o móviles que son energizados por motores de combustión interna, las pérdidas energéticas en las transmisiones mecánicas
pueden ser calculadas con el software RedScreen. No. En ese sentido, el software te va a indicar algunos valores referenciales de pérdidas por transmisión, por ejemplo. Te va a dar un dato referencial, ¿no? Te va a decir, en estos sistemas, las pérdidas van a estar en este rango, ¿no? Entre, por ejemplo, 3 a 5%, te va a decir eso, ¿no? Pero lo que no va a hacer la herramienta es calculártelo, eso sí. En ese sentido, está más orientado a los equipos de uso final. Ah, bien. Bien, ya no hay más preguntas. Bien, entonces, si no hay más preguntas, pues damos por concluida la conferencia. Muchas gracias, Henry, te agradecemos. Y agradecemos al público también participante. Esperamos que sigan nuestros cursos, talleres que estamos publicando en la página de la PTT, en Facebook también. Y pues, gracias nuevamente a todos. Gracias, Henry. Gracias a todos.